El programa Laicos en Acción Costa Rica llega a ustedes gracias al gentil apoyo de Laboratorios Centro Natural La Fuente. Para mayor información, 2222-2280. Escuela de Adiestramiento Integral Canino de La Ribera. Para mayor información, 6026-7977. Odontología Doctora Margie Covaleda. Citas al 8724-3676. Ministerio Evangelio en la Cárcel. 8899-2434. Si usted desea colaborar con este ministerio, su aporte será bien invertido en llevar este importante mensaje por medio de la radio, televisión, YouTube y Facebook Live. Si desea colaborar, puede llamar al 8464-1111. Laicos en Acción Costa Rica. Bendiciones. Muy buenas noches, tengan todos ustedes este martes de programa de salud. Como siempre, es un placer poder llegar a sus hogares, que podamos aprender, que podamos interactuar un poco sobre este tema. Les recuerdo que si llegan a tener algún tipo de consulta o pregunta, lo pueden hacer por medio de nuestra página. En este caso, en Facebook Live. Si usted tiene algún tipo de petición o tiene alguna consulta sobre el tema que estamos tratando el día de hoy, siéntase con toda la libertad de poder hacer sus consultas y que éstas sean abordadas de la mejor manera. Hoy tengo un tema súper interesante y en este caso siento que es una de las inquietudes o de las situaciones que más nosotros vemos en consulta. Les recuerdo que soy odontóloga y como cada martes trato de traerles los mejores temas o programas que puedan ser de provecho para ustedes, conocimiento general, recetas, todo lo que sea para prevenir y promocionar nuestra salud. Siempre en cada programa les digo que tenemos todas las herramientas para tener una calidad de vida, una salud integral óptima y por ende este programa está diseñado como tal para que ustedes desde su casa puedan aprender no solamente sobre odontología sino también sobre otros temas de salud. Hoy quiero tocar un tema especial y en este caso lo tildé como armas de doble filo. ¿Qué es esto? Bueno, como lo vemos en pantalla, en este caso, así como puede ayudarnos a nuestra salud bucal un cepillo, una pasta o un enjuague, también puede ser un arma de doble filo para nuestra cavidad oral. Quiero explicarles un poco y cuando generalmente estamos en consulta y que hacemos un diagnóstico, no solamente se trata de que ustedes lleguen, se sienten en la consulta dental y que abran la boca y nosotros veamos los dientes. Va más allá. Nosotros por medio de la cavidad oral podemos diagnosticar si hay lesiones malignas, si hay algún tipo de patología que no esté correcta, algún hábito parafuncional, es decir, un hábito que no esté correctamente y que esté afectando alguna estructura dental o alguna estructura anatómica. Para mí es súper interesante y súper importante cuando los pacientes llegan a la consulta y siempre les abordo con la siguiente pregunta: ¿cuáles son sus técnicas de higiene oral? ¿Cuánto tiempo toma usted para lavarse los dientes? ¿Qué tipo de cepillo utiliza? ¿Qué tipo de pasta utiliza? Y a través de los programas anteriores he intentado abordar este tema y he siempre tratado de recomendarles o de sugerirles los tipos de enjuague, el tipo de pasta o el tipo de cepillo que deben usar. Igual en cada consulta que tenemos, pues en este caso viene siendo ¿qué tipo de cepillo usa usted? ¿Cuáles son sus técnicas de higiene? Y cuando yo le pregunto esto a los pacientes, que es muy interesante, y me dicen: doctora, a mí me encanta un cepillo de cerdas duras. Esto es lo que se viene a mi mente.
un cepillo de cerdas duras lo asocio prácticamente con un cepillo con los que se embolan los zapatos. Entonces, así de abrasivo puede ser un cepillo duro para nuestra cavidad oral. ¿Qué es lo que hace? Bueno, al ser cerdas duras, y siempre les he dado este ejemplo, que como una escoba. Una escoba nueva es muy tiesa, un cepillo de cerdas duras es muy abrasivo y esto puede ocasionar diferentes situaciones en nuestra boca, en nuestros dientes. Aparte de eso, no eliminamos suficiente la placa bacteriana porque no es un cepillo que podamos malear con facilidad y entonces en este caso se vuelve súper incómodo o creemos que cepillamos de la manera correcta, pero no. Entonces, cuando yo les hago la consulta de qué tipo de cepillo usan, después me preguntan lo siguiente: ¿cuánto o cuándo debo cambiar mi cepillo de dientes? Y usualmente cuando están en la consulta a veces les digo, si gustan pueden traer el cepillo de dientes que ustedes utilizan para que también lo podamos ver. Y entonces prácticamente cuando traen el cepillo a la consulta vemos que el cepillo no está en óptimas condiciones. Prácticamente tenemos un cepillo que está pidiendo a gritos cambio. Es decir, las cerdas totalmente abiertas, un cepillo muy abrasivo. ¿Y qué hace esto? Lastimar nuestras encías, incrementa la contaminación bacteriana. Entonces, cuando me preguntan cada cuánto debo cambiarlo, mi respuesta es la siguiente. Diferentes factores, hay tipos de cepillos que no se utilizan de la misma manera. Es decir, si usted va de viaje, yo le recomendaría que el tiempo que usted utiliza su cepillo de dientes lo pueda, en este caso, eliminar una vez que usted regresa de viaje, porque muchas veces no estamos en un país donde el agua sea potable, donde pueda adquirir diferentes bacterias o microorganismos mientras que se está en el viaje como tal. Muchos artículos recomiendan que si el cepillo dura más de 72 horas húmedo, también sea bueno cambiarlo. Si usted desea o si está en un viaje por mucho tiempo y siente que el cepillo se ha expuesto a bacterias, bueno, hay también soluciones. No quiere decir que lo tenga que botar, lo puede poner en agua caliente o hirviendo y esto puede por lo menos mantenerlo durante un poco de tiempo más, si es en el caso que sea por medio de un viaje. Aparte de eso, se recomienda mucho cuando si usted llega a estar enfermo o tiene algún tipo de lesión, que el cepillo pueda cambiarse con un tiempo más adecuado o un tiempo anterior a los 3 meses o a los 4 meses. Hay ciertos cepillos que las hebras se desgastan, se quitan el color, entonces eso a veces es un indicio para que usted pueda cambiar su cepillo, pero no todas las marcas comerciales lo manejan como tal. Entonces, mi mejor recomendación en este caso, y como se los digo a mis pacientes en consulta, es cuando el cepillo ya pierde su horma. Ahí les puse una imagen comparativa. El de la izquierda está totalmente abierto y el de la derecha es la horma correcta que debe tener el cepillo. Entonces, si tenemos un cepillo de calidad, vamos a poder tener una higiene o un control de placa bacteriana adecuado. Ahora bien, ustedes pueden tener el mejor cepillo, el cepillo de cerdas blandas, todas las técnicas de higiene que yo les voy a indicar, pero si ustedes no tienen el correcto cepillado cada día, diariamente, no van a hacer una herramienta en casa que tengan para aprovecharla, pero no saben utilizarla. Entonces es exactamente lo mismo. Si ustedes tienen una buena técnica correcta de cepillado y una buena técnica de higiene oral, les garantizo que las lesiones orales, las caries, los problemas periodontales se pueden ver disminuidos en gran cantidad. Entonces quiero explicarles lo siguiente. ¿Cómo debo elegir mi cepillo ideal? Entonces, cuando me hacen esta consulta, siempre les doy este tipo de recomendaciones. Bueno, hay que identificar cuál es su propósito. ¿Para qué es exactamente que usted desea o que quiere mejorar? Si usted está teniendo un cepillado muy abrasivo, entonces en este caso, bueno, hay que recomendar un cepillo de cerdas blandas que se adapte a su cavidad oral.
¿Cuál es el tipo de cavidad oral? Bueno, en este caso, si usted tiene una cavidad donde sus dientes son muy pequeños, obviamente no puede utilizar un cabezal de un cepillo muy grande porque va a ser muy incómodo y lo que va a resultar es lesionando las encías. Cuando hay este tipo de lesiones en las encías, usualmente que se están cepillando y de repente se rasparon con el cepillo, se hace una pequeña inflamación, una pequeña lesión que se pone blanca, que arde mucho, que molesta y dura bastantes días en sanar. Esto porque la cavidad es muy húmeda, entonces como una herida, si la tenemos en constante exposición a la humedad en agua, por supuesto no va a lograr hacer esa cicatrización. Es lo mismo en boca. Entonces, ¿cómo podemos evitar esto? Eligiendo el cepillo ideal para nuestra boca, el tipo de mango, si es un cuello largo, si hay pacientes que necesitan que sean más cortos, todo eso. Las fábricas, las empresas, todo lo que sea este tipo de equipo comercial, de cepillos, de pastas, de todo está diseñado específicamente para que ustedes puedan utilizarlo según su necesidad. Aparte de esto, ¿en qué tratamiento se encuentra usted? Si usted se encuentra en un tratamiento periodontal, entonces por supuesto el cepillo que va a ser específico para usted va a ser en este caso un cepillo que pueda limpiar interdentalmente, es decir, en medio de los dientes como tal. Si usted tiene ortodoncia o brackets, frenillos, como le pueda decir, por supuesto hay un tipo de cepillo también especial para esto. Hay que tener mucho cuidado y en la imagen el tercer cepillo generalmente se recomienda para pacientes con ortodoncia. Es mucho más fácil de introducir el alambre con el cepillito para limpiar partes interproximales. Ahora bien, hay que tener mucho cuidado porque usualmente, como todo en la vida, nada es para siempre. Y a veces los pacientes utilizan este cepillo interdental que ya no tiene las cerdas en su totalidad, sino que es solamente el alambre y esto viene ocasionando lesiones. Entonces también hay que saber utilizar los cepillos, por supuesto, saber cuándo ya no tienen vida útil del todo. Aparte, bueno, si tenemos alguna lesión presente, el odontólogo como tal le va a recomendar un tipo de cepillo específico. Y en caso de tener prótesis dentales, pues no es lo mismo un cepillo que le voy a recomendar a un paciente que tenga problemas periodontales a un paciente que tenga, por supuesto, prótesis dentales donde las piezas son de acrílico, son falsas en este caso. Entonces, aparte del cepillo, viene otra arma que deberíamos tener en casa como defensa, no de doble filo. Y en este caso viene siendo el hilo dental. Hay un hilo que me gusta mucho, que recomiendo mucho también, e inclusive no solamente para pacientes que tengan ortodoncia como en la imagen, sino para pacientes que una vez hayan terminado el tratamiento de ortodoncia y aparte pacientes que en realidad tengan diferentes anatomías. Es decir, les voy a explicar en este caso. Si ustedes ven en la imagen hay una parte delgada y una más gruesa. Si un paciente no tiene suficiente espacio en medio de los dientes, esa parte delgadita y que es un poco dura, puede accesar perfectamente en medio de los dientes y así limpiar a la perfección esas partes interproximales, eso que está pegado un diente con otro. Si hay suficiente espacio donde podamos meter el hilo, entonces podemos utilizar la parte más gruesa. Y como lo vemos, se recomienda mucho también para pacientes con ortodoncia porque es muy incómodo. Si usted tiene ortodoncia y este mensaje se lo doy con una sugerencia muy grande, o si sus hijos tienen ortodoncia, estos aparatos por supuesto acumulan mucha más placa bacteriana de la que se acumula normalmente. Entonces es vital que se pueda tener lo más limpio posible. Si bien es cierto, no podemos decir que en la boca del todo no van a haber bacterias porque es algo imposible. La placa bacteriana empieza a crearse a partir de los 20 minutos que uno se lava los dientes. Nosotros siempre vamos a tener un barro dentinario, pero podemos tener las bacterias en nuestra boca sin que ocasionen lesiones graves. Nuestro cuerpo está adaptado
para sobrevivir a ciertas bacterias que nos hacen inclusive bien en algunos sentidos. Entonces, este tipo de hilo, e inclusive yo, cuando nosotros generalmente una vez finalizado el tratamiento de ortodoncia se ponen alambres detrás de los dientes que son para retener la posición en la que quedaron los frenillos. Entonces ese espacio no se puede introducir el hilo dental común y corriente. Entonces este hilo es perfecto para esa situación. Es vital. El hilo tiene que ser de uso diario. Ojalá. Hay personas que no están acostumbradas al hilo porque siempre me dicen, doctora, es que yo sangro mucho. Hay que saber utilizar el hilo y de tal forma que ya lo hagamos como un hábito. En una de los programas pasados les he enseñado un tipo de hilo que ahora lo están comercializando mucho, que es mucho más fácil, rinde más, porque si comparamos un pedazo, en dado caso que lo agarremos con ambas manos y que tengamos que estar introduciéndolo en todos nuestros dientes, utilizamos mucho más, es decir, desperdiciamos más hilo y a veces nos cuesta inclusive un poco, es un poco desordenado y algunos pacientes por eso es que no les gusta utilizar el hilo. ¿Qué hay? Bueno, diferentes industrias han creado este tipo de hilo dental que es perfecto, yo inclusive lo uso en la consulta y me encanta porque es mucho más fácil, es un plástico que ustedes pueden con un pedacito de hilo que pueden introducir fácilmente, nada más ejercen presión, pueden controlar inclusive la presión con la que hacen poniendo un dedo sobre la encía y a la hora de introducir el hilo pues que haya un tope y así no se rompen las encías, que es lo que generalmente los pacientes indican y es lo que no les gusta. También recuerden que cuando les he hablado de lo del hilo, si queremos acostumbrar a los niños o que usualmente las caries que se hacen en medio de los dientes son las que más fácil se hacen, siempre les he sugerido que puedan colocarle un poco de pasta dental, la pasta usual de cualquier marca que ustedes utilicen, y que puedan colocarla alrededor del hilo y eso lo empiezan a introducir. La pasta tiene ciertos componentes que hacen que se remineralice el diente. Entonces, si está intentando hacerse una caries interproximal medio de los dientes, estos componentes que tienen las pastas lo pueden detener. Entonces es una sugerencia bastante interesante que le he hecho a muchos de mis pacientes y ha funcionado. Así que usted también en casa lo puede probar porque es un muy buen consejo. Ahora bien, los tipos de enjuagues. Es una consulta y bueno, no quise abarcar solamente una marca porque si bien es cierto puedo no hablarles de marca, también es bueno que ustedes sepan cuáles hay en el mercado o cuáles son las que se recomiendan. Entonces, cada enjuague, como cada cepillo, tiene una función específica. Siempre es importante que su odontólogo le recomiende cuál es el que a usted le sirve. Si hablamos de tipos de enjuagues, por ejemplo, el enjuague del primero de mano izquierda, que se llama PerioGuard, viene siendo para pacientes que tienen problemas periodontales. Esas son sus diferentes presentaciones. Es un enjuague prácticamente medicado que nosotros mandamos en recomendación al paciente como tal. El del medio viene siendo una marca que conocemos mucho y que usualmente antes utilizaban mucho compuestos de enjuague con alcohol. Ya ahora diferentes estudios han comprobado que el alcohol a largo tiempo viene irritando las encías, entonces la mayoría de las presentaciones de enjuague vienen siendo libres de alcohol y es mi principal recomendación para ustedes en casa, que los enjuagues no tengan nada de alcohol. A veces, como también me dicen en consulta, que les encanta que les pique, que haya ese sabor de mentol y hasta que le lloren los ojos, pero en realidad eso no es sano. No es sano para las encías y tampoco es sano para ustedes, por supuesto. Hay esta marca que también es la última, que viene siendo un desensibilizante. Cada color,
cada tipo de enjuague es específico como tal. Entonces, si usted desea, por ejemplo, comprar el Clorexil, que es como se llama, ahí dice desensibilizante, hay uno que dice para encías sanas, que pueden hacerlo de uso diario, y hay uno que es específico, que se manda, por ejemplo, una vez terminados tratamientos de cirugías de terceras molares, específico para que se elimine cualquier tipo de bacteria, para mantener limpia la cavidad oral, pero no es para que ustedes lo utilicen como enjuague de uso diario. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque todo en exceso es malo. Si ustedes llegan a utilizar un enjuague que no sea específico para su boca, le puede causar diferentes tipos de situaciones o efectos secundarios, lesiones en dientes, lesiones en la cavidad oral. Entonces sí es muy importante que sepamos ese punto. Ahora, si usted no tiene ningún problema del todo, ni sensibilidad, no tiene problemas periodontales, sino que sus encías son sanas, pues también por supuesto hay enjuagues específicos para eso, que no traen, que son libres de alcohol, que vienen de diferentes sabores, que inclusive se hacen o se sienten bastante bien, que ustedes puedan enseñarle a los niños desde pequeños, porque ellos ya se acostumbran a eso y ya lo toman como un hábito. Entonces, entre las recomendaciones que yo les doy viene siendo, por supuesto, que no tengan alcohol. En caso de medicación, debe ser una dosis estricta según su odontólogo, que si el odontólogo le dice a usted que lo trate o que utilice el enjuague durante 6 días, sea 6 días, no que le sobre un poco y bueno, lo voy a utilizar por 12, porque por algo está estipulado los procedimientos médicos. Entonces recuerden siempre lo importante que es no automedicarse. El enjuague que le sirve a usted no le va a servir a la vecina. Entonces tengamos mucho cuidado con esto. Y como tal, la automedicación. Ahora bien, viene el siguiente punto para con el tema de la higiene. Me gusta mucho enfocar lo que son los masajes gingivales, y en este caso quiero enseñarles algo en pantalla. Les voy a enseñar cómo ustedes deberían hacerse los enjuagues una vez ustedes puedan terminar de cepillarse los dientes. Lo pueden hacer cuantas veces sean necesarios o inclusive al despertar o al dormir si fuese el caso. Les voy a enseñar cómo sería el procedimiento adecuado. En este caso, bueno, los dedos, las yemas por dentro, por supuesto, sino que tenga las manos sucias. Entonces, en este caso, con las yemas de los dedos por dentro empiezan a masajearse las encías. Esto va a estimular el flujo sanguíneo, eso les va a ayudar muchísimo. Pacientes que tienen prótesis, es súper importante que ustedes puedan quitarse las prótesis por lo menos un momento en el día. Si no les gusta dormir sin ellas, bueno, utilicen una hora durante el día en la que puedan lograr que su encía, que su hueso descanse, porque es como si usted tuviese un zapato puesto 24/7. Por supuesto es muy incómodo, es molesto, le puede causar lesiones. Es lo mismo en el paladar, es lo mismo en el suelo de la boca. Entonces hacemos exactamente esto, los masajes gingivales por toda nuestra parte de la encía, por debajo, por dentro también masajeamos, intentamos masajear nuestro huesito, chinearnos, como podríamos decir, y esto ustedes se van a dar cuenta si se ven con el espejo, de que van a haber partes donde cuando ustedes hacen presión se ve blanco y luego empieza el flujo sanguíneo. O sea, ustedes están estimulando un flujo sanguíneo y eso es buenísimo para la cavidad oral. Entonces, muy pocos pacientes conocen de este beneficio y les pueden ayudar muchísimo. E inclusive que se hagan para abajo las encías. Si ustedes no tienen una técnica correcta de cepillado y se lastimaron quizás la encía, puedan empezar también a bajar las encías. Eso les va a ayudar muchísimo. Pacientes que tengan, por ejemplo, niños que no les han bajado totalmente las piezas, es bueno que en casa, por ejemplo, se empiecen a masajear las estructuras orales, esta parte, específicamente en las muelitas o en los dientes que no le han bajado totalmente, no les han erupcionado, y pueden hacer los masajes como tal todos los días para que ellos empiecen a bajar. Eso se ve mucho a veces con
lo que son los caninos o piezas que están retenidas y que tienen espacio pero no bajan como tal. Entonces eso les va a ayudar lo suficiente. Entonces volvemos a un punto súper importante y es muy ilustrativo porque a partir de esto quiero explicarles lo siguiente. Cuando les hago la consulta de qué tipo de cerdas de cepillo usa usted y me contesta cepillo de cerdas duras, mi respuesta es la siguiente: ¿qué ocasiona un mal cepillado? Y a partir de esto, de todo lo anterior que quise abordarles para que ustedes entendieran cuál es el procedimiento correcto, en qué están ustedes fallando y se hagan una autoevaluación en casa, entonces en este caso quiero que se enfoquen en esta pregunta, que ustedes vayan, se fijen qué tipo de cerdas de cepillo están usando y qué pasa si no están utilizando el correcto. Bueno, entonces en este caso, en la siguiente imagen les voy a empezar a explicar. Quiero que se imaginen el diente como un ladrillo muy poroso. ¿Y qué hace? Al ser tan poroso, entonces es lo mismo, tenemos túbulos dentinarios, que es como se llama, y estos túbulos dentinarios prácticamente son compuestos, son fibras nerviosas que tiene nuestro diente que están protegidos por encía. Si nosotros tenemos una incorrecta técnica de cepillado, si utilizamos un cepillo de cerdas muy fuerte, si tenemos algún tipo de patología de abrasión que ahorita les voy a explicar, por ejemplo, pacientes que tengan reflujo estomacal, pacientes que sean bulímicos, anoréxicos. Recuerden que nosotros los odontólogos podemos ver lesiones en boca que inclusive a veces los padres no saben. Nosotros podemos diagnosticar si su hijo o si algún familiar, en dado caso que asista a la consulta, esté sufriendo de anorexia o de bulimia. Porque eso lo vemos en los dientes, en el esmalte, la erosión, la sensibilidad, todo. En la siguiente imagen quiero que vean más específico cómo funciona esto. O las causas que pueden hacer de esto, y bueno, pueden ser muchas. Si ustedes tienen los hábitos de consumir alimentos muy calientes, de un hábito de higiene incorrecta, como ya les he dicho, alimentos muy ácidos que también les puede afectar, hacen que ustedes sufran de sensibilidad. Usualmente está muy relacionado con el tipo de cepillado que ustedes tengan o inclusive con los medicamentos. Entonces, al momento de ustedes tener los túbulos dentinarios expuestos, como lo vemos en la imagen y en la imagen anterior que quiero enseñarles de tal manera, ¿qué sucede? Bueno, tenemos sensibilidad con el mínimo contacto, con la mínima situación, hasta ustedes haciendo así, ya eso les da molestia el frío, les da molestia el calor, todo lo ácido, hasta lo dulce les molesta. Entonces, al tener estos estímulos constantes y no hacemos algo en la consulta, puede terminar hasta lastimando el nervio, porque estas fibras son las que protegen hasta cierto punto nuestras terminaciones nerviosas del diente, de la pulpa como tal. Entonces, al estar expuesto, podemos ocasionar otro tipo de situaciones en nuestra boca y que no sepamos manejar. A veces creemos, y está muy asociado cuando llegan los pacientes a la consulta y nos dicen, es que me duele el nervio, o es que tengo una caries y la verdad es que no aguanto el dolor. Y es el punto que, por supuesto, el internet, los programas en televisión, los tutoriales en YouTube, nos buscamos algo, buscamos en Google y ponemos ¿por qué me duele el diente? Inmediatamente dice tratamiento de nervio y nos asustamos. Entonces caemos exactamente en lo mismo, en una automedicación, en un autodiagnóstico, y posiblemente no sea eso, pero al tener ustedes un estímulo, alguna molestia en boca, quiere decir de que es importante que podamos ir a donde una persona capacitada, por supuesto, un asesor médico, un odontólogo, si usted tiene algún otro problema que no sea odontología, bueno, entonces donde un médico, y así como tal, porque nuestro cuerpo, recuerden que está hablando. Entonces, al estar expuesto en la imagen donde se ve
los túbulos como tal, si ustedes ven, hay una parte de la encía que está más abajo. Entonces, esa parte, esos tubulitos, al estar destapados, pueden ocasionar, aparte de sensibilidad, otro tipo de lesiones. ¿Cuáles serían estas? Bueno, ¿cuáles son los problemas usuales en nuestra consulta? Y tenemos los siguientes. Vienen siendo la atrición dental, la abrasión dental y la erosión dental. Les puse esta imagen porque me gusta mucho. Hay pacientes que del todo no pueden consumir ningún cítrico, no pueden consumir nada que sea totalmente ácido porque la molestia es enorme. Entonces, al momento de la consulta y que nosotros hacemos la evaluación respectiva, notamos ciertas situaciones y empezamos con la primera, lo que es atrición dental. ¿Qué es la atrición dental? Bueno, prácticamente es un desgaste fisiológico del diente por el contacto excesivo de las superficies dentales durante la masticación. Esto puede ser superficies oclusales o incisales o interproximales. ¿Qué quiere decir? Oclusales es la parte de arriba. En esta imagen que se ve dibujado es como debería estar el diente. Y la parte como tal, ya el desgaste que hay, es hasta donde ha llegado por un mal hábito. Y muchas veces cuando hablamos de atrición, que está asociado por supuesto con el bruxismo, que es un tema bastante amplio y que no solamente es desgaste para nuestros dientes, trae muchísimos otros problemas más. Entonces, al tener esta situación, este desgaste, ya estamos cercanos a exponer algún tipo de nervio, podemos tener necrosis pulpar, podemos inclusive tener movilidad en nuestras piezas y lo incómodo que es. Cuando un paciente llega a este estado, ya no hay mucho que más pueda desgastar, porque llega un punto en donde, si lo enfocamos en cámara, por ejemplo, ustedes están mordiendo, raspando como tal los dientes, haciendo bruxismo, haciendo así o moviendo, y al momento que llega y estos se desgastan, pero hay otros que están pegando, ya no tiene dónde desgastar. Es decir, llega un punto en donde otros se desgastan y ahora empiezan a desgastar las muelas. Hasta cuando desgasten todos los dientes, porque las fuerzas oclusales son tan fuertes como tal, en este caso, por supuesto, el paciente necesita tomar acciones inmediatas si no quiere quedarse sin dientes y además, bueno, si no quiere algún tipo de patología como tal, que hayan desgaste del ATM, de la articulación temporomandibular, que es un tema también bastante amplio. Entonces, en este caso, ¿cómo podemos empezar a revisar si nosotros tenemos este hábito? Bueno, principal, hay tipos de bruxismos. El bruxismo diurno y el bruxismo nocturno. El diurno viene siendo, pueden ser de dos formas: que ustedes presionen los dientes, que hagan así muy fuerte y que no se den cuenta, o bien que empiecen a moverlos de lado a lado. Cuando, si están casados o si algún familiar que tenga le diga, o es que usted hace sonar mucho los dientes en la noche porque es tan fuerte el movimiento que entonces empieza a desgastar, y es un hábito que hay que controlar y sí se puede. Si ustedes están empezando a identificar que se despiertan con dolor de cabeza, que le duelen los músculos de esta parte como tal, si lo enseñamos en cámara, de estos músculos, si a ustedes amanecen con dolor acá, en el momento que ustedes están haciendo así, es una alerta que ustedes tienen que empezar a manejar. Hay férulas, nosotros siempre mandamos a los pacientes férulas para que entonces, si usted no puede controlar un movimiento porque por supuesto está dormido, por lo menos pueda proteger los dientes como tal. El bruxismo viene asociado a diferentes situaciones: el estrés,
y hablamos que el estrés manejamos todos, un estilo de vida muy agitado, pueden ser como tal ya hábitos que no se han podido controlar inclusive de la infancia, porque hay niños que desde los 6, 7 años hacen bruxismo. ¿Y qué estrés puede tener un niño? Entonces no como tal puede estar asociado 100% a eso, pero sí hay que poner mucha atención. Si su hijo o su pareja o alguien de su familia hace bruxismo, por supuesto que es importante que pueda tomar acciones como tal. En la siguiente imagen que quería y les señalé específicamente con flechas, quiero que vean varios puntos. En la primera flecha, en la de arriba mano izquierda, vemos que no es solamente el hecho de hacer bruxismo, del desgaste que se hace con la atrición, sino que también afecta en las partes cervicales, en las partes de arriba de los dientes, porque también estamos erosionando nuestros dientes. Aparte de eso, nuestras encías se inflaman, los ligamentos periodontales, que es algo ya interno que solamente vemos por las radiografías, sufren un tipo de trauma y ellos se inflaman. Entonces, por supuesto, al haber una inflamación puede haber molestia o puede haber inflamación también en las encías. En las siguientes dos imágenes, en las siguientes dos flechas, perdón, en la de la mano derecha vemos cómo exactamente calza la pieza de arriba con las dos de abajo. Es decir, esta parte hace una mordida correcta, es como un rompecabezas. Ha gastado tanto los dientes que ya cuando muerde hace totalmente el contacto perfecto de cómo ella está haciendo o él está haciendo el contacto en las noches o durante el día, o sea, ya no tiene más partes que desgastar. Y si ven en los dientes de atrás, en del lado derecho, ya no tiene cómo pegar, porque ya lo gastó tanto que entonces empieza a desgastar los dientes donde pegue, al punto en donde puede lastimar y acabar con todos los dientes. Entonces, eso usualmente no, realmente lo vemos en la consulta, sabemos a qué lado el paciente está mordiendo más, hacia dónde lo está viendo, y a partir de eso empezamos a controlar o a trabajar en pos de mejorar este tipo de situación. De igual forma, si usted tiene bruxismo, si usted ha tenido algún tipo de lesión como tal, no quiere decir que se va a quedar sin dientes, ¿no? Por supuesto, hay alternativas odontológicas para poder tratar este tipo de situación. En la siguiente imagen les traigo, por ejemplo, una ilustración. La foto de arriba es un paciente que por supuesto tiene bruxismo, los dientes se ven mucho más pequeños, las encías están inflamadas y aparte de eso, bueno, ya al tener desgaste, el paciente quiere trabajar en su estética. A nadie le gusta tener una sonrisa fea y recuerden que es una carta de presentación súper importante. Entonces, en la imagen de abajo ya viene siendo una restauración estética. En este caso son coronas, hay coronas específicas para pacientes que tienen bruxismo, que soportan fuerzas oclusales enormes y que aparte, por supuesto, las casas comerciales con las que trabajamos los odontólogos les dan una garantía como tal del trabajo, que ustedes pueden golpear esa corona con un martillo y que no se le va a fracturar. Entonces, así de fuerte y así de duradero puede ser el tratamiento para este tipo de situación del bruxismo. En la siguiente imagen vamos a tocar lo que es el tema de la erosión dental, que también vemos mucho en nuestros pacientes. Bueno, la erosión viene siendo un desgaste que se produce también por una incorrecta técnica de cepillado, puede ser por químicos que se estén consumiendo, algún tipo de pastillas, y tenemos entonces los tipos de erosión que vienen siendo la erosión intrínseca, que no se puede controlar, como el ácido gástrico, pacientes que tienen reflujo gástrico por algún tipo ya de enfermedad como tal o por el consumo de ciertos medicamentos, y otros que se pueden trabajar más, sin embargo en muchos casos no se pueden controlar, pacientes que sufren de anorexia o de bulimia. Eso es
no deja de ser un tema importante de salud pública. Muchas veces no vemos o no detectamos al tiempo correcto pacientes que sufran de este tipo de situaciones, de enfermedades, y por supuesto, no es solamente un trabajo que se puede hacer solamente con odontólogos. Esto también requiere de un trabajo con un psicólogo, requiere también de apoyo familiar, y por supuesto nosotros lo podemos detectar por el esmalte del diente, el ácido al momento de vomitar un paciente, por supuesto va debilitando el esmalte. Entonces nosotros podemos ver esas lesiones orales. Y en dado caso de diagnosticarlo como tal, es importante que podamos conversar con los padres, que puedan estar abiertos a este tipo de situación, y que si nosotros detectamos, muchas veces cuando detectamos este tipo de situación en un paciente que sea menor de edad o que sea joven pero aún esté viviendo pues con sus padres o que tengan contacto, usualmente recomendamos a los padres del paciente que puedan estar atentos sin alarmar al paciente como tal, porque así puede hacer un mejor trabajo y no lograr como un rechazo del paciente en sí del tratamiento, o si bien un rechazo en la comunicación con sus padres. Entonces es algo que también se tiene que hacer en interconsulta con un psicólogo, y son temas bastante interesantes y bastante amplios que podemos tocar en un próximo programa. La erosión extrínseca viene siendo, bueno, ácidos relacionados con alimentos, por ejemplo, el consumo excesivo de azúcar, como lo había hablado en un programa anterior de azúcar, todo en exceso es malo. Entonces, por supuesto, el azúcar también puede ser bastante dañino para nuestros dientes. Recuerden que el azúcar se vuelve un ácido, y el ácido, todo lo que sea ácido en nuestro cuerpo no es bueno. Nuestro cuerpo debe estar alcalino. Aparte de eso, bueno, refrescos dietéticos y bebidas carbonatadas. La eliminación, o bueno, el poco consumo de estos mejoraría totalmente este tipo de lesiones. ¿Cómo trabajamos nosotros estas lesiones en las consultas? Bueno, en la siguiente imagen les quiero enseñar cómo sería, cómo lo trabajamos, pero hay diferentes tipos de tratamientos como tal. En algunas ocasiones los pacientes llegan con lesiones así, las encías inflamadas, molestias. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, rellenamos con un material de resina para tapar esos túbulos dentinarios que son los que están haciendo la molestia, la sensibilidad, y por supuesto pulimos bien y queda totalmente estético. Ahora bien, no siempre se puede recomendar este tipo de tratamientos en todos los casos, porque todos los pacientes son diferentes y hay maneras de abordar como tal cada lesión. Si ustedes tienen lesiones de clase 5, que es como nosotros los llamamos, lesiones cervicales, popularmente le dicen lesiones de cuello. Entonces, sí es importante que sepa que se puede rellenar con resina, se puede hacer la resina como tal, pero si usted no tiene una técnica correcta de cepillado, la encía va a seguirse bajando y va a llegar el momento en donde la resina no va a tener la suficiente adhesión, así que se le va a caer. Por ende, mi recomendación total es que ustedes eliminen este tipo de situaciones. Por ejemplo, el uso de palillos de dientes, que los vemos en restaurantes, y cuando mis amistades o mi familia utiliza palillos de dientes, casi que me da un infarto. Entonces no los utilicen, porque eso es súper malo para sus cavidades, para sus dientes. Los cepillos interdentales, como les dije, que ya no tienen cerdas y son de alambre y los empiezan igual a utilizar aunque no tienen cerdas, eso lesiona y hace lesiones cervicales también. Si ustedes no utilizan la seda dental correctamente y empiezan a lastimarse las encías, por supuesto hacen que estas se disminuyan, están haciendo un tipo de erosión dental, y aquí aparecen estos desgastes. Estos desgastes también se ven mucho en pacientes adultos mayores que no tienen suficiente salivación, o por consumo de medicamentos, o por serostomía como tal. Entonces, sí es importante que podamos diagnosticar esto, eliminar las molestias y por ende que podamos hacer un diagnóstico correcto.
Ahora, como les dije, no todos los pacientes aplica que les hagamos calzas. Por ejemplo, veamos la siguiente imagen, que es la imagen de estas lesiones cervicales. Y quiero que vean bastante bien esta imagen porque puede ser bastante alarmante y puede que el paciente cuando llegue a la consulta no le dé la importancia que nosotros le estamos dando en este momento. Entonces, en este caso yo no le puedo decir al paciente, sí, le voy a poner resinas para sellarle esas molestias. No, como les dije, cada procedimiento, cada tratamiento tiene su respectivo diagnóstico y su diferente manera de abordar. Entonces, ¿cómo viene siendo este tipo de procedimientos? Bueno, en caso de que el paciente llegue a la consulta con este tipo de lesiones cervicales, se hacen injertos de encía. Se utiliza encía, se corta encía de una parte de la boca, generalmente es del paladar. Sé que suena muy escandaloso, pero no es como tal. Sí, y aparte de eso, bueno, al momento de cortar la encía, se ponen los injertos de la encía en las lesiones orales. Esto va a hacer que, por supuesto, otra vez la encía se adapte a la cavidad, a las lesiones y no haya esa exposición de túbulos dentinarios, es decir, vuelve a proteger. Y si no se imaginaron totalmente la explicación, bueno, por supuesto les traje una imagen para que ustedes vean un antes y un después. Es esta pieza que ustedes ven, tiene prácticamente la raíz súper larga, ya está súper expuesta por una abrasión que puede ser ya sea por un frenillo que haya estado insertado, por movimientos de ortodoncia o por mal cepillado. ¿Okay? Pueden ser varias cosas. ¿Qué se hizo? Bueno, el paciente no hay manera para que se vaya a descuidar este tipo de diente, se vaya a extraer si el diente está vital. Entonces se hizo el injerto y vean el antes y el después. No, parece que no pasó nada, la cicatrización es bastante buena. Este tipo de procedimientos, por supuesto, lo hacen especialistas, un periodoncista, una persona que esté capacitada no solamente para hacer el injerto, sino para que el injerto funcione. Entonces, sí es importante recalcar esto y es un punto que me gusta muchísimo. Si los pacientes a veces, si ustedes previenen, por supuesto no van a llegar a esto, pero usualmente los pacientes dicen, no, qué caro, o no, yo no tengo el dinero, o la verdad no me interesa. Entonces recuerden que prevenir les sale mucho más barato de lo que sea ya una vez existan lesiones en boca. Entonces, si ustedes previenen, si ustedes van a las citas que vienen siendo mis recomendaciones finales, como siempre, si ustedes hacen las revisiones cada 6 meses, que cambien su cepillo cada 3 meses, cada vez que el cepillo necesite cambio, por favor. Las técnicas de higiene bucal completas, no que me faltó un paso, no que no me gusta usar el hilo, o la verdad es que no le hallo la importancia al enjuague. Hay un punto importante que ahorita se me vino a la mente, que siempre también me preguntan, ¿cuándo utilizan el hilo? ¿Si antes o después? Esto viene siendo ya decisión de cada quien, lo pueden utilizar antes para que ustedes puedan eliminar la placa bacteriana que hay en medio de los dientes y después ya continúan con el proceso del cepillado. Entonces ya se asegura que no hay bacterias en medio y después si llega a quedar algún tipo de barro dentinario, algún tipo de bacteria en boca, entonces lo rematan literalmente con lo que es el enjuague bucal. Cepillarse antes de dormir, esto viene siendo algo súper importante que no todos aplican o que a veces creen que no es necesario, y en realidad les voy a decir porque es uno de los pasos más importantes de las técnicas de higiene, porque nosotros duramos 6 horas o 7 horas dormidos con la boca cerrada o expuesto a trabajos durante tales horas, y ahí las bacterias están haciendo fiesta. No hay manera de que ustedes puedan
el flujo salival está detenido, entonces no hay manera de que ustedes puedan atacar las bacterias como tal, así que hacen fiesta, el pH si está ácido hace también fiesta, se le hacen las caries, si ya tiene caries, entonces por supuesto la placa bacteriana que está acumulándose ahí está haciendo la lesión aún más grande. Entonces qué importante que puedan de verdad hacerlo como un hábito obligatorio, cepillarse antes de dormir, y si les da pereza o les dio pereza utilizar el hilo durante todo el día, por lo menos que sea necesario antes de dormir. Pacientes que consumen mucho carne o carne desmechada o este tipo de alimentos también súper importante que lo puedan utilizar, porque es muy gracioso y lo voy a decir que no hay ningún tipo de problema, pero para que ustedes vean que nosotros los odontólogos nos damos cuenta de todo, cuando usualmente dicen que utilizan el hilo, llegan a la consulta y sacamos restos de comida en medio de los dientes, entonces eso significa que no están usando el hilo. Entonces no hay manera de que nos puedan a veces engañar. Eliminar hábitos irregulares que vienen siendo desde morder un lapicero o estarse metiendo cosas a la boca, objetos, por ejemplo. Aparte de eso, si ustedes durante el día están haciendo bruxismo, de apretar mucho los dientes, empezar a controlar ese tipo de hábitos. Si empujan la lengua, así ustedes pueden reconocer si algo no está bien, porque muchas veces le decimos a los pacientes, usted tenía esto y no se habían dado cuenta. Entonces yo creo que conocerse es el mejor paso para cualquier situación, conocer nuestra cavidad oral, conocer nuestro cuerpo, los chequeos totales. Entonces son mis recomendaciones para el programa de hoy. Recuerden que pueden contactarme por medio de mi teléfono celular, que sería el 8724-3676. Si tienen alguna consulta, si tienen alguna sugerencia para el programa, muchas gracias como siempre por los mensajes que recibo de que están viendo los programas, ya sea por Facebook Live, por que escucharon los programas por medio de la radio o que también lo vieron en la transmisión durante la semana por televisión. Entonces muchísimas gracias, para mí siempre va a ser un placer poderles enseñar más de temas de salud. Próximamente vamos a tener una semana de salud integral, así que estén atentos porque les voy a avisar exactamente en qué semana de lunes a viernes vamos a tener este tipo de programación para que ustedes puedan enterarse de diferentes temas, aplicarlo, y va a ser muy interesante porque no voy a estar totalmente sola, sino que voy a traerles invitados para que ustedes puedan aprender sobre estos temas. Entonces muchísimas gracias por acompañarnos en este programa y de verdad que haya sido de bendición para ustedes como lo fue para mí. Que pasen muy buenas noches. El programa Laicos en Acción Costa Rica llegó a ustedes gracias al aporte de Laboratorios Centro Natural La Fuente. Para mayor información, 2222-2280. Escuela de Adiestramiento Integral Canino de la Ribera. Para mayor información, 6026-7977. Odontología Doctora Margie Covaleda. Citas al 8724-3676. Ministerio Evangelio en la Cárcel. 8899-2434. Si usted desea colaborar con este ministerio, su aporte será bien invertido en llevar este importante mensaje por medio de la radio, televisión, YouTube y Facebook Live. Si desea colaborar, puede llamar al 8464-1111. Laicos en Acción Costa Rica. Bendiciones.